En mi día a día como agente inmobiliario y también como inversora, me encuentro con diferentes situaciones y sobre todo muchísimas preguntas relacionadas con el alquiler de vivienda. Oye, Bárbara, ¿puedo hacer esto? ¿Esto cómo se hace? ¿Es legal? Bueno, pues hoy estás de suerte porque gracias a todas esas preguntas que recibo a diario, he decidido hacer este vídeo en el que voy a resumirte los 10 aspectos, los 10 trucos más importantes a la hora de tener un buen contrato de alquiler. Y no creas que porque voy a hablar de contratos va a ser un vídeo aburrido, ni mucho menos. Para nada, porque cuando tenemos una situación que nos hace pensar que tenemos que ir a buscar si en el contrato de alquiler lo hemos reflejado, si no está, voy a tener problemas. Bueno, pues después de ver este vídeo te va a servir para que ese próximo contrato de alquiler que redactes le dediques algunos minutillos de más para evitar tener esos problemas posteriores. Pero además de esos 10 trucos, he querido incluir uno extra, o sea, al final tienes 11, con un aspecto muy importante, con una pregunta que me viene últimamente mucho y que creo que te va a servir de mucho. Así que, si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, antes de empezar con esos trucos y con esas preguntas que te decía, creo que es muy importante repasar muy rápido dos términos que aparecen reflejados en esos contratos de alquiler, que es el arrendador y el arrendatario. ¿El arrendador quién es? Es el propietario de ese inmueble que lo pone en alquiler. Y el arrendatario es la persona o personas, parte arrendataria, que alquila esa vivienda, ese local, ese garaje, más comúnmente llamado inquilino. Bueno, ahora, hecho este repaso, vamos con las primeras preguntas. ¿Cómo puedo minimizar las probabilidades de tener un mal inquilino? Lo más importante es que hagas un filtrado previo de los interesados en ser tus inquilinos, en poder alquilar esa vivienda. Lo más habitual y que mucha gente utiliza es pasar las nóminas, los contratos de trabajo, toda esa documentación económica que te aporten los interesados en la vivienda, pasarla por un filtro de un seguro de impago. Son empresas, son aseguradoras que te prestan un servicio si el inquilino deja de pagar las cuotas, pero previamente a asegurarte a ese inquilino y a considerarlo que va a ser un buen pagador, bueno, pues ellos tienen que hacer un análisis con esa documentación económica que tú les mandes o que ellos directamente manden a la aseguradora para comprobar si van a ser buenos inquilinos. No es obligatorio que contrates un seguro de impago, pero sí que es recomendable para que estés tranquilo y que salgas de dudas sobre si van a ser buenos perfiles o no. Muy importante a la hora de hacer la visita. Recuerda, no el primero que visita la vivienda es el que se la queda. No es obligatorio. Tú tienes la libertad para poder hacer tantas visitas como quieras, para poder dormir tranquilo por las noches y estar seguro de la elección del inquilino que has tomado. ¿Puedo recuperar una vivienda alquilada para irme a vivir yo? Sí, vas a poder utilizar y recuperar esa vivienda, pero eso sí, hay diferentes puntos a tener en cuenta. El primero, que si necesitas la vivienda tiene que ser por motivos justificados tal y como se refleja en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que sea porque la necesita un familiar de primer grado de consanguinidad, por una sentencia firme de divorcio, por adopción. Hay diferentes motivos por los que puede estar justificado que tú eches a ese inquilino de esa vivienda, pero porque tú vas a necesitar esa vivienda. Eso sí, el segundo motivo, y súper importante, la cláusula tiene que aparecer en el contrato. Si no aparece esa cláusula en el contrato, date por fastidiado que no vas a poder recuperar la vivienda. Si tú lo hablas con el inquilino, le expones los motivos, eso sí, le tienes que avisar con 2 meses de antelación a que vayas a necesitar esa vivienda. ¿Qué duración debe tener el contrato de alquiler? La duración de los contratos de alquiler está recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos y hay 3 formas de alquilar una vivienda. Puede ser alquiler de larga duración, un alquiler tradicional, alquiler temporal y alquiler turístico. Eso sí, en cada uno de los contratos debe especificarse qué tipo de vivienda es, qué tipo de contrato de alquiler es el que firmas con ese inquilino.
Si se trata de un contrato de vivienda habitual, de vivienda de larga duración, ese contrato va a tener una duración de 5 años si tú eres persona física, si eres un particular, y va a tener una duración de 7 años mínimo si eres persona jurídica, si eres una empresa. Además, el hecho de que la vivienda sea una vivienda habitual, que tú destines ese alquiler para una persona que la va a destinar como su vivienda habitual, vas a poder beneficiarte como propietario de una bonificación fiscal en la renta del siguiente año. En estos momentos podemos beneficiarnos los propietarios de una bonificación fiscal del 50% sobre los beneficios que tú recibas. Este tipo de bonificación no existe en otro tipo de contratos como es el contrato temporal, que es de 32 días hasta 11 meses. Eso sí, en el contrato vas a tener que especificar por qué se trata de un contrato temporal. No vale enmascarar contratos de larga duración con contratos temporales. ¿Por qué? Porque los contratos temporales solo son con motivo justificado porque una persona se traslade por estudios, por trabajo, por necesidades o por una situación personal derivada de una enfermedad. Son motivos que tienen que estar muy justificados y que la Ley de Arrendamientos Urbanos lo recoge. Y por último, el alquiler turístico, el alquiler vacacional, para el que se necesita una licencia turística expedida por el ayuntamiento y por la comunidad autónoma, y que además el plazo es mucho más corto, es desde un día hasta 31 días. Antes de seguir con el siguiente punto, déjame decirte que si este contenido te está gustando, puedes dejarme un like, que es totalmente gratis para ti y a mí me ayudas un montón. Y además, si quieres saber más sobre todo el sector inmobiliario, contratos, cómo seleccionar buenos inquilinos, trucos, negociación, bueno, pues tengo una lista aquí en YouTube que se llama Curso de Inversión Inmobiliaria gratuito, en el que vas a poder disfrutar de todo este contenido de forma totalmente gratuita y que te va a servir muchísimo. Eso sí, a cambio te tienes que suscribir. ¿Puedo decir al inquilino que se marche del piso al año? Bueno, esta pregunta va un poco relacionada con la anterior y es eso de, bueno, yo firmo un contrato de un año y luego le digo que se marche, luego lo tiro. Eso no sirve, eso no es legal porque estaríamos enmascarando un contrato de alquiler de larga duración, un contrato de vivienda habitual. Por lo tanto, no sirve eso de ir haciendo contratos año a año, renovándolo, por mucho que en muchos anuncios en Idealista, por ejemplo, cualquier portal, en la descripción veáis que contrato de un año. Eso no está bien. Y es que los tiempos con los que tienes que avisar al inquilino para que se marche de la vivienda solamente lo vas a poder hacer tú como propietario antes de que se cumplan los 5 años o los 7 años con los cuales estás comprometido como propietario a alquilarle la vivienda. Cuando eres propietario y quieres avisar al inquilino que no vas a continuar, que no vas a prorrogar ese contrato de 5 años de alquiler, se lo vas a tener que comunicar con 4 meses de antelación. Y si por otro lado eres el inquilino o es el inquilino el que no quiere continuar con esos 5 años o con esos años que se van prorrogando de ese contrato de alquiler tras esa primera etapa de 5 años en tu vivienda, te va a avisar con un mínimo de 2 meses de antelación. Por lo tanto, el único motivo por el cual vas a poder recuperar esa vivienda tras el primer año de alquiler es por el que te he comentado, por situación de necesidad familiar para ti o con los casos que he comentado anteriormente. ¿Cómo evito que el inquilino alquile habitaciones del piso alquilado? Aquí mucho ojo porque antes te decía que el hecho de incluir cláusulas en el contrato van a hacer que puedas tomar o no una serie de decisiones y en este caso es una de ellas. Si tú no incluyes una cláusula expresa en el contrato de alquiler en el que indicas que está totalmente prohibido el subarriendo total o parcial de la vivienda, el inquilino tiene todo su derecho de poder alquilar la vivienda, ya que así lo recoge el Código Civil en su artículo 1550. Por lo tanto, algo que yo recomiendo para que no ocurra esto es que se ponga esa cláusula en el contrato. Y además, que si van a vivir varias personas en una vivienda, para que no dé lugar a error de si está realquilando una habitación o no, es
que pongas a todas las personas que van a vivir en ese inmueble, toda la familia por completo, incluidos los animales. Si admites mascotas en esa vivienda, deja muy clara en la cláusula que sí que están aceptadas las mascotas, pero que admites a la mascota, como si quieres poner el nombre del perro o del gato, pero yo lo que hago es poner el peso y la raza, o más o menos, del animal que admito y que he aceptado que entre en la vivienda. Porque si pones que admites a todo tipo de personas, a todo tipo de animales, cuando vayas a recuperar la vivienda puedes encontrarte un auténtico desastre. Y otra cosa importante a la hora de poner a todas las personas que viven en esa vivienda es porque yo me he encontrado alguna situación en la que yo le alquilo la vivienda a una persona, pero posteriormente viene familia y se suman al alquiler de esa vivienda, pero no me dicen nada. ¿Qué ocurre? Que van al ayuntamiento con el contrato de alquiler e intentan empadronarse. Bueno, y me llaman: oye, Bárbara, no he podido empadronar a mi familia porque me dicen que no se puede. Digo, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he puesto una cláusula en la que, igual que te decía lo de no poder alquilar o subarrendar las habitaciones, yo pongo el nombre de todos los ocupantes de esa vivienda y pongo que nadie más va a poder vivir en esa vivienda a no ser que yo lo autorice. Es una cláusula muy importante para evitar que se empadrone todo Cristo ahí en el piso y que al final vayas a sacar un certificado de empadronamiento y pues se haya convertido en un piso patera, que esté todo lleno de gente, un montón de empadronamientos ilegales, que hayan hecho trapicheos cobrando dinero para poder empadronarse en la vivienda. Se ve de todo. Entonces, muy importante estos consejos que te doy. ¿Puedo repercutir al inquilino las tasas de basuras y reciclaje? Sí, pero muy importante que lo reflejes en el contrato, que desde el primer momento que se firma el contrato de alquiler ya salga que tú vas a cobrarle al inquilino esas tasas, una u otra o las dos, pero ojo, tiene que aparecer el importe exacto de la tasa que le cobras. Puede que no lo sepas en ese momento, puedes dejarlo en blanco, puedes llamar más tarde al ayuntamiento, consultarlo, pero que conste y poder añadir ese dato después si tienes algún contrato que ahora dices, ostras, pues yo no lo he puesto, pues yo no lo he añadido. Bueno, no pasa nada, puedes hacer un anexo indicando los importes, pero es muy importante que aparezcan los importes de las tasas de todo aquello que le vas a cobrar. ¿Puedo subirle el alquiler al inquilino? Sí, puedes actualizarle la renta al inquilino anualmente. Y digo actualizar porque no es solo subir, sino que también se la puedes bajar. El índice más consultado para este tipo de actualizaciones del precio del alquiler es el IPC, el índice de precios de consumo. Y este año, por ejemplo, estamos en 2024 cuando grabo este vídeo, este año, por ejemplo, desde que se aplicó, desde que entró en vigor la nueva ley de vivienda en 2023, se fijaron ciertos límites máximos a la hora de actualizar esa renta al inquilino. En 2023 fue un 2%, ahora en 2024 es un 3% y para 2025 todavía estamos a la espera de que nos digan qué índice o qué porcentaje o qué vamos a poder hacer con los inquilinos para actualizar esa renta. Y como te decía anteriormente, esta cláusula tiene que aparecer en el contrato para que puedas actualizar la renta. Si no has incluido esta cláusula en el contrato, di adiós a las actualizaciones del IPC porque no lo vas a poder hacer. Otra cosa importante que está recogida en el Código Civil en el artículo 1964 es que tú puedes pedirle al inquilino la actualización de los últimos 5 años si no lo has hecho. Puedes subírselo de golpe, está permitido y está recogido en la ley. Eso sí, lo que no vas a poder hacer es pedírselo con carácter retroactivo. ¿Qué significa? Que no vas a poder pedirle todo lo que te tendría que haber estado pagando anteriormente, sino que a día de hoy pues le actualizas el 3% de este año, el 2% del año pasado y vas sumando los porcentajes del IPC de las subidas que ha habido en los 5 años anteriores. ¿Cuánta fianza puedo pedir al inquilino?
La fianza es un depósito que el inquilino realiza al arrendador para poder cubrir pues diferentes daños que se ocasionen en la vivienda, desperfectos, a la hora de, cuando se termina ese contrato de alquiler, poder responder con ese capital sobre ellos. ¿Qué ocurre? Para el alquiler de vivienda habitual, de vivienda tradicional, lo que está permitido y lo que se recoge en la Ley de Arrendamientos Urbanos es que puedes pedir un mes de fianza más 2 meses de garantía adicional. ¿Qué es la garantía adicional? Es, pues como bien dice, una garantía adicional a esa fianza. Esta es totalmente opcional. Tú puedes coger simplemente un mes de fianza y luego no coger ninguna garantía adicional, o un mes de fianza y una garantía adicional, que esto es lo que yo hago, o incluso un mes de fianza más 2 meses de garantía adicional, que esto es lo máximo que la ley permite que puedas pedirle al inquilino a la hora de firmar el contrato. Eso sí, cuando tú pidas la fianza, ese mes que es obligatorio pedirlo, que yo me he encontrado con gente que dice, no, yo me fío, yo no pido fianza. No, estás cometiendo una ilegalidad también. ¿Por qué? Porque es obligatorio pedir un mes de fianza. Y además, ese mes de fianza lo tienes que depositar en la administración competente, en el organismo competente que se encarga del depósito de las fianzas de arrendamientos, ¿vale? Ese trámite es obligatorio y tienes un mes para hacerlo. Si no lo haces y te pillan, te multan, ¿vale? Te sancionan. Pero ahí vas a tener obligatoriamente que depositar solo el mes de fianza. Las garantías adicionales te las puedes quedar en tu poder, las puedes guardar en casa, puedes tenerlo guardado en el banco, pero no es obligatorio depositarlo. Hay gente que prefiere depositar tanto las garantías adicionales como la fianza, porque así a la hora de firmar la finalización del contrato de alquiler, bueno, pues no tienes que ponerlo de tu bolsillo si ya te lo has gastado. Se lo das a la administración, que ellos ya juegan con ese dinerito, pero por lo menos cuando se lo reclamas, ellos te lo devuelven y no lo tienes que poner de tu bolsillo. Las garantías adicionales pueden ser tanto en depósito, que te den un dinero, como en un aval bancario que le solicites al inquilino, y así es el propio banco el que pues tiene ese dinero depositado en forma de aval. Otras cuestiones que me he encontrado referentes al tema de la fianza es personas que no se terminan de fiar de los inquilinos o ven que no tiene muchos ingresos, que deciden lanzarse a la piscina y alquilarles la vivienda y les cobran un año por adelantado. Esto no está permitido. Lo máximo que le puedes pedir es ese mes de fianza y esos 2 meses de garantía adicional. ¿Tenemos que firmar algún documento cuando se marche el inquilino? Por supuesto, hay que firmar un documento en el que se exponga la finalización de ese contrato, sus motivos y, muy importante, que esté firmado por arrendador y por arrendatario. Es un documento en el que se exponen, como te digo, cuál es el motivo, cuáles son los motivos por los cuales ese contrato ya finaliza. Y puede ser porque ya se hayan cumplido los plazos de alquiler, ya se hayan cumplido los 5 años o el plazo mínimo que el inquilino puede estar en la vivienda, que es 1 año. Bueno, por diferente motivo que sea, hay que exponerlo. O porque ha ocurrido un incumplimiento de contrato, ¿vale? Hay diferentes modelos, no es el vídeo para explicarlo, pero puede ser una finalización de contrato, una resolución, una rescisión. Hay diferentes motivos, hay diferentes documentos en función de cuál sea, ahora sí, el motivo por el que finaliza ese contrato. ¿Y por qué es tan importante ese documento? Bueno, porque a lo mejor unos inquilinos se marchan de la vivienda y yo digo, vale, bueno, adiós, me devuelves las llaves y tan amigos, no firmamos nada. ¿Qué ocurre? Que yo puedo seguir reclamándole al inquilino que me pague todos los meses porque no hemos firmado que se ha ido. Sí, él me ha devuelto las llaves, pero no hemos firmado ningún documento. Yo le podría reclamar esas rentas. Incluso hay gente, a mí no me ocurre con vivienda, me ocurre con trasteros, por ejemplo. Hay gente que
que o no vuelve a quedar conmigo, no me devuelve las llaves, no quedamos para la fianza, no firmamos una rescisión. Yo la firmo por mi parte porque la otra persona no aparece, pero la otra persona tiene llaves. Si yo no cambio esa cerradura, podrían volver, y en el caso de la vivienda igual, se va dejando y la otra parte tiene llaves, pueden volver a ocuparte la vivienda, pueden volver a entrar. Entonces, para evitar estos problemas, lo mejor es firmar un documento como que el contrato se da por terminado. Y otra cosa importante de este documento. Aquí vamos a reflejar cuáles son las obligaciones que quedan pendientes, si es que queda alguna. Normalmente, cuando finaliza el contrato, habrá que devolver la fianza o no, porque hay muchos desperfectos. Tendrá que corresponder el inquilino con esa tasa de basuras, esa tasa de reciclaje que queda pendiente, que no ha llegado todavía, o no, o ya lo ha pagado todo, ya ha liquidado todas sus obligaciones. Alguna última factura de luz o de agua que quede pendiente. Todo esto hay que reflejarlo en ese documento, porque si no queda en papel mojado, ¿no? Hay que dejarlo todo claro en ese documento, cuáles son las obligaciones o las liquidaciones pendientes entre las dos partes. ¿La fianza y las garantías se devuelven al inquilino nada más dejan el piso? Pues por una parte sí y por otra parte no. Te explico por qué. La fianza, cuando tú la depositas en ese organismo competente para el depósito de fianzas de la comunidad autónoma, ellos tienen el plazo de 1 mes para devolverte ese dinero que tú depositaste como fianza. Por lo tanto, si tú firmas la rescisión del contrato de alquiler, pero ya lo has solicitado a la administración y todavía no te lo han devuelto, pues entonces habrá que esperar a los días que tarde la administración en devolver ese dinero. Claro, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? La gente, los inquilinos, quieren que cuando se abandone la vivienda, enseguida tú les devuelvas el dinero. Bueno, tú puedes devolverle la garantía o las garantías adicionales que le pidieras a la firma del contrato si no las has depositado, si las tienes en tu poder. Bueno, tú puedes devolverle esa parte porque no está depositada. Pero si por el contrario tú lo has depositado todo, bueno, pues tienes que solicitárselo a ese organismo donde has depositado la fianza. Pero ¿qué ocurre? Que para poder solicitarle ese dinero que has depositado, en muchas ocasiones, la gran mayoría de las ocasiones, no digo siempre porque hay algunos casos en los que no te piden este documento, pero son escasos. Te piden la rescisión del contrato firmada por ambas partes. Entonces tú le dices al inquilino, no puedo solicitar que me devuelvan el dinero porque tengo que presentar ese documento firmado. Ya, pero yo quiero el dinero. Ya, pero tengo que presentar el documento firmado. Por eso digo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ese depósito de la fianza lo puedes haber hecho de forma telemática o de forma presencial en una entidad bancaria. Si lo has depositado de forma presencial, tú directamente vas al banco y ese mismo día con el documento firmado te lo devuelven al momento. Pero si has hecho el trámite de forma telemática, pues tendrás que esperar a que el organismo, ¿no?, te devuelva ese dinero. Eso sí que está reflejado. Y yo te recomiendo que lo digas en el contrato y que lo pongas así, que en caso que pasasen 30 días y no se hubiera recibido todavía el dinero, no es tu culpa, es culpa de la administración, ¿vale? Otra cosa es que tú no lo hayas solicitado, te esperes al día 29 después de haber firmado esa rescisión y digas, ostras, que no he solicitado la fianza. Bueno, es un dinero que el inquilino puso en su día, que tiene bloqueado y que el inquilino lo puede necesitar, obviamente. Entonces, por tus malas prácticas, pues no lo tiene por qué pagar el inquilino. Entonces, cuando se retrase todo mucho en el tiempo, yo lo que te recomiendo que hagas es que le presentes al inquilino el justificante del registro, habiéndolo hecho de forma telemática, como que tú has solicitado ese dinero y que es la administración la que está tardando mucho, pero que tú has hecho bien tu trabajo, porque todo lo que exceda de esos 30 días va a generar unos intereses que vas a tener que poner tú de tu bolsillo. Entonces, para curarte en salud, refleja muy bien en esa cláusula del contrato donde pongas el depósito de fianza que se hace en ese momento, que sí, que se devolverá cuando finalice el contrato en un plazo de hasta 30 días, pero que ese plazo puede ser superior si la administración pues tarda más, obviamente. Pero
Otro de los motivos por los cuales no se devuelve la fianza, nada más se abandona el piso, es porque tú tienes que asegurarte que la vivienda está en las mismas condiciones en las que la arrendaste en su momento. Puede haber pasado un año, pero pueden haber pasado 5, 10 años, un montón de tiempo en el que tú tienes que asegurarte que la vivienda está bien. Otros motivos que no atañen a este vídeo, pero pueden ser por el desgaste, ¿no? de la propia vivienda, de todos los años, que al final pues las cosas se estropean con el uso o con el paso del tiempo. Pero por lo tanto, o para que no te pasen estas cosas y no entrar en conflictos y en discusiones, yo lo que hago siempre es hacer un inventario de forma detallada, descriptivo, escrito, y por otro lado un inventario fotográfico de cómo estaban los electrodomésticos, los muebles, cómo estaba todo en su estado, un inventario fotográfico con fotos en color para que se pueda ver bien, de cómo estaba todo. Así no hay problemas, no hay discusiones. Si hay algo que ya está dañado, que ya está bastante tocado, pues puedes ponerlo con marcas de tal, o que se rompió pero lo has reparado, para no entrar en discusiones y que sea todo muy fluido. Y por último, cuando revises la casa, no te limites a mirar, sino a probar. Prueba los electrodomésticos, prueba la placa, prueba el horno, prueba el aire acondicionado, pruébalo todo, porque a simple vista puede que esté todo muy bien, pero cuando entran los siguientes inquilinos, ellos prueban, van a encender el aire acondicionado y no funciona, está roto o no funciona algún electrodoméstico. Hay que probarlo todo, porque ya le habrás devuelto la fianza y la garantía al anterior inquilino, y ya ponerte a reclamarle y demás, ya es todo un proceso mucho más farragoso. Bueno, y ahora te viene aquí la última, que ya te he dicho que iba a ser un extra, que iba a ser un regalito, y es una pregunta que me hacen muchísimo por la situación de inseguridad que tienen muchos propietarios frente a los inquilinos, ¿no? Miedos a que te dejen de pagar, a tener que estar preocupado, y mucha gente piensa, ¿puedo vender mi vivienda si está alquilada? Bueno, pues sí, efectivamente tú puedes vender la vivienda con el inquilino dentro. Eso sí, muy importante, para poder vender una vivienda, y si esa persona va a sacar una hipoteca y tiene que tasarla, es muy importante poder visitarla, ¿verdad? Pues para eso tendrás que poner una cláusula en el contrato de alquiler en la que digas que el inquilino admite o autoriza o favorece, en este caso, favorecerá la visita al inmueble de futuros compradores o futuros inquilinos, ¿vale? Todo dentro de una lógica, de una normalidad. No te vas a poner a estar haciendo visitas todos los días, a todas horas, fastidiándole la siesta todos los días, porque al final el inquilino se va a hartar. Pero sí que puedes tener, pues te puede favorecer que hagas alguna visita y demás. Si tienes intención de vender la vivienda, pues yo, por deferencia, de hecho lo he hecho así con alguna vivienda, es decírselo al inquilino, decirle, mira, tengo intención de vender esta vivienda, ¿a ti te interesaría comprar la vivienda? ¿Tienes alguna intención? No, yo quiero seguir viviendo de alquiler, ¿vale? Entonces tú pones la vivienda a la venta, se hacen las visitas, ¿y qué ocurre con ese inquilino? ¿En qué situación queda con el nuevo propietario? Bueno, pues si ese contrato de alquiler está inscrito en el registro de la propiedad, el comprador tendrá que continuar con esas obligaciones y con ese contrato de alquiler con ese mismo inquilino, con las mismas condiciones pactadas, al mismo precio, la misma duración, todo. ¿Qué ocurre? Que cuando lleguen los 5 años, cuando se vayan a cumplir esos 5 años obligatorios de alquiler, bueno, pues el nuevo comprador, o el nuevo propietario podrá decidir si no continúa con ese contrato o si prefiere continuarlo con otras condiciones o lo que sea. Si ese contrato no está inscrito en el registro de la propiedad, pues no va a poder respetar las condiciones de ese inquilino, por mucho que tú le digas que la vivienda está alquilada y que debe respetar a ese inquilino. Por lo tanto, mucho ojo con esta cuestión.
Bueno, y ahora sí, he intentado resolver las dudas más preguntadas, ¿no? Más consultadas siempre, que me realizan a diario, pues clientes, inversores, oye, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Yo creo que son algunas de las más importantes, o las que yo he considerado en este vídeo que son las más importantes a la hora de hacer un buen contrato de alquiler. Pero si tienes muchas más dudas, si te gustaría que resolviera personalmente tu caso o algunas cuestiones dentro o desde mi experiencia como agente inmobiliario y como inversora, bueno, pues te ofrezco un servicio de asesoramiento, una asesoría de 1 hora en la que voy a resolver personalmente todas esas dudas y me vas a poder preguntar tanto cuanto quieras para poder ayudarte en tu caso concreto. Y bueno, aprovecho también para decirte que si estás interesado en invertir en inmuebles, en conseguir oportunidades rentables, aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace directo a mi canal de Telegram, en el que comparto contigo oportunidades de inversión para que puedas empezar a conseguir ingresos pasivos y poder empezar a tener en cuenta todas estas cuestiones que te digo en este vídeo referente a los contratos de alquiler. Y también, si quieres que yo te acompañe en todo el proceso de inversión, tanto si tú localizas el inmueble como si quieres que yo lo localice por ti, ofrezco servicios que en la descripción te dejo el contacto, el email donde puedes contactarme para preguntarme por todos ellos y también empezar o continuar con las inversiones inmobiliarias. Bueno, sin más, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Te recuerdo que si no estás suscrito todavía, suscríbete al canal El Panda Inversor, donde vas a poder aprender muchísimo. Comparto contigo información tan valiosa como la de este vídeo para que no te ocurra nada, que no tengas ningún sobresalto en ese camino tan bonito de la inversión inmobiliaria. Y bueno, que me dejes un buen like, que es totalmente gratis para ti, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Así que nos vemos en el próximo vídeo.